Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de la materia Introducción al Derecho del curso prefacultativo Gestión 2022 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a ver la primera parte del tema 6, que trata sobre el objeto y métodos de la ciencia, donde vamos a ver en primera instancia lo que es el positivismo. Tal cual habíamos dicho, entonces esta es la parte 1, objeto y métodos de la ciencia jurídica. En la anterior sesión ya les había manifestado, pero les hago recuerdo, en primer lugar, qué es el positivismo. Ya habíamos dicho que el positivismo o filosofía positiva es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensorialmente y sobre todo verificables. Una definición que ustedes la van a conseguir en cualquier diccionario jurídico o diccionario de la Real Academia Española. Entonces, sabemos ya qué es el positivismo y lo desarrollamos de la siguiente manera dentro de lo que es el objeto y métodos de la ciencia jurídica. El positivismo, al enfrentarse con la cuestión del cual ha de ser el verdadero objeto y método de la ciencia jurídica, una primera respuesta puede ser la siguiente. La ciencia jurídica tiene por objeto el conocimiento del conjunto de normas que constituyen el derecho vigente o positivo. Para este conocimiento, el jurista ha de usar y desarrollar un sistema de conceptos y una ordenación sistemática de los datos que encuentre en la ley. Pero, y este es el punto esencial, su análisis debe limitarse al derecho tal y como está puesto o dado, y debe abstenerse de entrar en valoraciones éticas o de tener en cuenta las implicaciones de las normas en la realidad social. El derecho, entendido como sistema de normas, y nada más que esto, ha de ser su tema de estudio. Tal es la actitud positivista. Por supuesto, y esto conviene indicarlo, frente a ciertas interpretaciones erróneas, esa posición objetiva frente a un sistema legal no supone necesariamente que al jurista le sean indiferentes las motivaciones éticas o los juicios de valor sobre las leyes, ni que practique un relativismo moral, ni que defienda la obligación en conciencia de obedecer la ley, sea esta como sea. El jurista puede y debe realizar la crítica del derecho positivo y esforzarse por promover su reforma cuando la estime oportuna. Pero ese horizonte lo considera fuera de su campo de acción como científico del derecho. Un físico estudia el átomo, aunque condene totalmente los usos violentos de la energía atómica e incluso, aunque como ciudadano luche para impedirlos. Un jurista analiza objetivamente las leyes, aunque se esfuerce porque el derecho de su país se ajuste a los más refinados principios éticos tal y como él los concibe. La actitud positivista tampoco supone negar la importancia de los estudios de sociología jurídica, es decir, de las indagaciones sobre la actuación del derecho en la realidad social, sino que simplemente aparta de la ciencia jurídica y del análisis de las normas este tipo de consideraciones. El positivismo representa una típica actitud mental de aislamiento de un sector respecto de la realidad, en este caso el derecho, para estudiarlo al margen de los otros aspectos de la misma realidad en que se encuentra inmerso. Cuando el positivista afirma que el derecho tal y como es y nada más constituye el objeto de sus afanes, entiende
que el derecho puede ser realmente estudiado como algo separado de la consideración global de los fenómenos sociales. Tal mentalidad no es exclusiva de la ciencia jurídica, sino que se desarrolla en la mayoría de las ciencias en el mundo moderno, y especialmente en el siglo XIX, que es precisamente el momento de auge del positivismo jurídico, como lo es de otras corrientes afines de pensamiento en muchas ramas del saber. El autor señala que desde otro punto de vista el positivismo representa la inserción del jurista en el marco del Estado moderno, puesto que el derecho es un medio de control social que maneja el Estado. El jurista, en cuanto intérprete vinculado a este derecho, se convierte en un colaborador de la voluntad estatal. Esta perspectiva política del positivismo es uno de sus rasgos que le ha atraído más críticas. Si el jurista limita su actividad como tal jurista al derecho emanado del Estado, esto trae como consecuencia, se ha objetado, que se convierte en su instrumento, lo que puede conducirle, cuando el Estado revista una forma de gobierno tiránica e injusto, a ser un servidor de la tiranía. No han faltado voces muy autorizadas que, en esa línea del pensamiento, han llegado a considerar el positivismo jurídico como una de las causas de los desastres que últimamente han abrumado a la humanidad. Se trata, como es fácil de ver, de la vieja acusación de amoralidad que es frecuente hacer al positivismo, pero es en realidad una acusación un tanto ingenua. Siempre habrá juristas que sirvan a la tiranía, como habrá médicos, ingenieros o filósofos. La actitud depende de las convicciones del jurista como ciudadano o de su fuerza de carácter, no de que se proclame o no positivista. A lo que en verdad conduce el positivismo es a considerar que un sistema político, por la vinculación que tiene con el Estado, es decir, tratándose de derechos internos y prescindiendo del derecho internacional, por ser uno de sus medios de acción, incluso llevando esta opinión al límite, una técnica política. Obliga al jurista a tomar conciencia de su quehacer. Tiene, en último análisis, un sentido político de ayuda a la construcción del Estado, y, al considerar ese último estrato del sentido de su labor, se enfrentará con un problema de opción política, de aceptar o no el sistema jurídico en que está inserto, de decidirse o no por cooperar en la construcción del Estado, tal y como es concebido en el momento y en el país en que vive. Las doctrinas positivistas no le excusarán de esa responsabilidad moral, por el contrario, entendidas a fondo, le harán más lúcida su necesidad. Tales los planteamientos que estamos viendo de la escuela positivista. Continuando, indicaremos otro punto, que es el auge del positivismo en el siglo XIX. Y diremos que la actitud positivista va unida al desarrollo del Estado moderno. No sería aventurado calificar de positivistas avant la lettre. Para los que no conocen qué significa avant la lettre, quiere decir antes de la letra, que está anticipado. Entonces, no sería aventurero calificar de positivistas avant la lettre a los legistas, que ya en la Edad Media pusieron sus bases jurídicas del Estado moderno en la Francia de Felipe el Hermoso, o a los juristas que constituyeron a partir del Renacimiento uno de los más firmes puntales de los reyes de las monarquías occidentales europeas, en su labor de acabar con el feudalismo y de configurar la monarquía absoluta de los tiempos modernos. Pero, de una manera consciente, el positivismo surge
como doctrina jurídica en el siglo XIX. El fenómeno es general en la mayoría de los países, aunque en cada uno de ellos revisten peculiaridades propias debidas a su tradición cultural, y no faltan diferencias importantes de ideas entre los múltiples autores que han defendido una concepción positivista del derecho. En Francia, la publicación a principios del siglo XIX de los códigos napoleónicos hizo que la mayoría de los juristas se centrase en su comentario, buscando en su texto, a través de los racionamientos lógicos, las soluciones a todos los casos que la práctica planteaba. Es la llamada escuela de la exégesis, que domina el pensamiento jurídico francés a lo largo de todo el siglo. La rigidez de este método aparece modificada en torno al año 1900, gracias sobre todo a dos grandes juristas, ¿ya? Hablamos de Salles y Efegeni. La nueva doctrina francesa acepta los puntos esenciales del positivismo, especialmente la clara distinción entre normas jurídicas, reglas morales y realidad social, pero se separa del positivismo primitivo al reconocer la trascendencia para el derecho de factores extrajurídicos y al apartarse del método puramente deductivo que caracterizaban los juristas anteriores. Buscando, a través de un esfuerzo constructivo de pensamiento, soluciones a los nuevos problemas jurídicos, así como la adaptación del derecho a las nuevas exigencias sociales. La doctrina jurídica francesa, en sus corrientes más modernas, representa una posición bastante elástica, nada dogmática y sumamente práctica, que aunque hunde sus raíces en el positivismo, ha sabido librarse de los vínculos con que este, en sus formas originarias, aerrojó la mentalidad jurídica, que significa aerrojó, significa atar o sujetar a alguien con cadenas o instrumentos de hierro, someter o dominar. Entonces, ahí va el sentido de la expresión. En Alemania, el positivismo triunfa primero como positivismo dogmático, es decir, según ya hubo ocasión de advertir, como el intento de construir sistemas de conceptos basados en el derecho romano, tal y como entonces se entendía y se aplicaba en ese país. Conceptos a los que se daba una cierta entidad metafísica, como si fuesen seres reales cuya existencia descubría el jurista. Con el final de la vigencia del derecho romano en Alemania y la entrada en vigor del Código Civil alemán en 1900, los juristas aplican a la nueva ley métodos análogos, pero pierden la sensación de estar laborando sobre una materia estable, como era el derecho de pandectas, consagrado por los siglos, y comienzan a sentirse meros intérpretes de la voluntad variable del legislador. Las construcciones teóricas se desarrollan también a fines del siglo XIX. Sus autores insisten sobre todo en la necesidad de diferenciar el ser del deber ser, lo que debe ser según el derecho de lo que es en la realidad social o lo que debe ser según la moral. También nuestro autor destaca entre estos juristas a Georges Jelinek, que centró su atención en la teoría del Estado. Jelinek no se le ocultó uno de los problemas que planteaba el positivismo a la concepción liberal del Estado y del derecho, dominante en su época. Si el derecho es una pura creación del poder del Estado y el jurista
se ha de limitar al estudio de sus normas sin entrar a formular juicios de valor ético o político. ¿Cómo se concilia esta opinión con el principio fundamental del Estado de Derecho, clave del pensamiento liberal, según el cual al Estado ha de estar sometido al derecho? ¿En qué basar esa sumisión si el derecho es libre creación suya? Jelinek creyó haber resuelto la dificultad con su teoría de la autolimitación. El Estado crea el derecho, pero al crearlo queda él mismo limitado por las normas que produce y subordinado a ellas. Jelinek se convierte así en uno de los principales teorizantes del Estado liberal de derecho y representa con gran transparencia las preocupaciones ideológicas de la sociedad europea de fines del siglo. Siguiendo la línea que nos plantea Ángela Torre en texto de Introducción al Derecho que tienen todos ustedes, ahora vamos a ver el positivismo de J. Austin, la jurisprudencia analítica. En esta afirmación de que el Estado está limitado por el derecho que él mismo crea, se distingue, entre otras cosas, Jelinek del que ha sido considerado como el más importante de los teóricos del positivismo en el siglo XIX, el gran jurista inglés John Austin, fundador de lo que los juristas anglosajones llaman jurisprudencia analítica. El mérito de John Austin estriba en haber dado una formulación rigurosa, impecable, de las tesis principales del positivismo, no siempre claramente expresadas por muchos juristas que de hecho tenían esa actitud. Austin considera, en primer término, que hay que distinguir el derecho positivo de otros tipos de norma como los usos sociales u otros preceptos independientes de aquel, que es, por supuesto, el único derecho verdadero. Consiste en reglas establecidas para la guía de un ser inteligente, por otro ser inteligente que tiene poder sobre él. Este poder, en último término, es el del soberano. Por eso hablamos de la jurisprudencia analítica. Entendiendo por tal la persona o reunión de personas que no obedecen habitualmente a un superior y que son obedecidas habitualmente en una sociedad dada. Obsérvese, por tanto, que el soberano puede ser no solo una persona, sino un grupo o asamblea, como es el caso del Parlamento británico, en el que probablemente pensaba Austin. Esas reglas son órdenes respaldadas por la amenaza de una sanción. Puede haber casos en que tales órdenes no sean emanadas directamente del soberano, pero en último término se apoyan en su autorización, por ejemplo, las ordenanzas de un municipio o incluso ciertas potestades privadas, como la del padre sobre sus hijos. Por supuesto, tales normas actúan y son jurídicas, con independencia de la valoración ética que nos merezca, y son libremente dictadas por el Estado, que no está sometido a limitación superior alguna. Ni siquiera, como se ha dicho antes, y a diferencia de lo que más tarde defenderá Jelinek, por sus propias leyes. En cuanto a la ciencia jurídica o ciencia de la jurisprudencia, como es sólo de las leyes positivas, sin preocuparse de si son buenas o malas. El mismo Austin dio también el impulso para centrar la ciencia jurídica en la elaboración y sistematización de conceptos, de acuerdo en esto con las corrientes doctrinales dominantes en el continente.
una importante corriente del pensamiento jurídico anglosajón se ha dedicado y se dedica al análisis de los conceptos jurídicos, siguiendo los caminos desbrozados por Austin, aunque, como es natural, apartándose de sus opiniones en no pocos aspectos. Acá comprobamos, nos lo muestra el autor entonces, que diferentes teóricos justamente han debatido, han contribuido en la construcción sobre la base de la escuela positivista la teoría pura del derecho, como titula la obra de Hans Kelsen, constituido y reconocido como uno de los padres del derecho, del cual a continuación vamos a ver el positivismo de Hans Kelsen, ya la teoría pura del derecho, tal como titula su obra célebre, que ha dado curso a una nueva aplicación e interpretación de la ciencia del derecho. La culminación del positivismo en nuestro siglo se debe al insigne jurista que estamos mencionando, austríaco Hans Kelsen, creador de una de las más grandiosas y coherentes doctrinas jurídicas de todos los tiempos, la teoría pura del derecho. No es fácil resumir en pocas líneas un pensamiento lleno de densas sugerencias y al que se deben algunas de las aportaciones fundamentales a la ciencia jurídica. En los últimos tiempos, el lector tendrá en cuenta, por tanto, que lo que sigue son solo unos primeros puntos de orientación a una teoría muy compleja y que ha de referirse a las obras del propio Kelsen o de sus expositores y críticos, más reputados para tener un conocimiento cabal de tan importante doctrina. El propósito de Hans Kelsen fue establecer las condiciones previas a todo análisis jurídico concreto y no la sistematización y el conocimiento de un derecho positivo determinado. La teoría pura es, en efecto, una teoría general del derecho que pretende dar una respuesta a la pregunta que hemos formulado desde un principio. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Qué es el derecho y cuáles deben ser los métodos para su estudio? Justamente Hans Kelsen, dentro de la aplicación especial de su método, como lo habían hecho ya anteriores intérpretes y teóricos, como hemos visto en el tema anterior, utilizan un método, ¿ya? Y ese método es el método llamado positivo, que justamente nos encausa dentro de los márgenes que nos brinda esta doctrina del positivismo. Entonces, señalar que Kelsen, aparte de ser del mismo punto de arranque de los positivistas tradicionales, el análisis del derecho indica que debe hacerse con independencia de todo juicio de valor ético-político y de toda referencia a la realidad social en la que actúa. El derecho es un fenómeno autónomo, cuyo conocimiento es el objeto de la ciencia jurídica, como quehacer intelectual, distinto de la ética y de las ciencias sociales. La autonomía de la ciencia jurídica requiere liberarla de las contaminaciones ideológicas que en forma más o menos consciente han enturbiado el estudio del derecho. Kelsen quiere purificar la ciencia jurídica de todos esos elementos extraños para fijar como su único objeto el conocimiento de lo que es el derecho sin intentar justificarlo ni atacarlo desde puntos de vista ajenos a él. Todo derecho es para Hans Kelsen un sistema de normas, es decir,
de enunciados de forma muy variada en los que se manifiesta ese derecho a través de las leyes, las sentencias de los tribunales, los actos de los particulares o de otras maneras que varían según los distintos sistemas. La primera tarea de la ciencia jurídica es reducir ese conjunto de normas a reglas, entendiendo por tales los enunciados ajustados al esquema general que para Hans Kelsen representa la forma lógica de lo jurídico. Notarán la importancia del aporte, no por algo es llamado el padre del derecho, ¿no? Vemos también aquí, para conocimiento de ustedes, en la diapositiva parte derecha inferior, Hans Kelsen, lo que indicaba el positivismo jurídico, considera como derecho el derecho positivo, que es el producido por la voluntad humana, contenida en la célebre obra La teoría pura del derecho. En su forma más simple, ese esquema es el siguiente. Si ocurre un hecho determinado, lo llamamos X, una persona también determinada, la ubicamos como A, debe ser objeto de una sanción. Este debe ser, no se confunde con lo que es o será en la práctica. A, como lo señalamos, puede no ser sancionado en un caso concreto porque no se descubra el hecho o no se averigüe la persona a quien debe imponerse la sanción o por cualquier otra causa. Tampoco se identifica con un deber ser ético político. No se trata de que A deba ser sancionado por razones morales o porque así convenga a los fines del Estado. El deber ser de la regla jurídica es una categoría lógica independiente y en ella reside la nota peculiar de lo jurídico. Una vez despojada la norma jurídica de toda infiltración metajurídica, queda el problema de explicar su existencia. Como se ha visto, los positivistas tradicionales explicaban la aparición de la norma por emanar esta del Estado. Esta concepción, con el aporte de Kelsen, ya cambia. Pero tal posición es rechazada por el propio Kelsen al analizar todos los antecedentes, ¿ya? La razón es que él dice que no existe el Estado como entidad distinta del derecho. La distinción entre Estado y derecho es otra típica contaminación ideológica. Según Kelsen, el jurista precisa representarse el Estado como un ente distinto del derecho para justificar la creación de éste y la sumisión a el del Estado. Kelsen expulsa también de su teoría este dualismo. El Estado no es más que la personalización de un orden jurídico, porque no es más que un orden coactivo de la conducta humana. Y ese orden es precisamente el orden jurídico. En último término, todo acto estatal es un acto de una o determinadas personas, un acto humano que se atribuye al Estado en virtud de una norma jurídica. Por tanto, todo acto estatal es un acto jurídico y lo que hacemos al atribuir un acto humano determinado al Estado es atribuírselo a la unidad del orden jurídico. Pero si las normas jurídicas no proceden del Estado como ente
distinto del derecho, ¿de dónde proceden entonces? La respuesta a esta pregunta constituye otro postulado básico contenido en la doctrina de Hans Kelsen. Una norma jurídica es creada por hombres determinados, autorizados para ello por una norma anterior. Las normas jurídicas forman como una pirámide apoyada en su vértice. Un juez dicta sus sentencias, que son normas particulares creadas por él, en cuanto está autorizado por unas leyes generales. El Código Civil, por ejemplo, y la Ley de Procedimiento en España, como nos relata el autor. A su vez, estas leyes generales fueron establecidos por determinadas personas, asambleas o individuos en cuanto estaban autorizados para hacerlo por otra norma o normas anteriores que forman la Constitución, en el sentido estricto que Kelsen da a este término y que establecen en qué forma se han de crear esas leyes generales. Estas normas se han de apoyar a su vez en otra norma, pues sin ello no serían jurídicas. Esa norma final que constituye el vértice de la pirámide y la clave de todo el sistema jurídico, tal cual lo vemos en la diapositiva, la famosa pirámide de Hans Kelsen, tiene en primer lugar a la Constitución, después vienen las leyes, los reglamentos y por último en la base los testamentos, contratos y diferentes sentencias. Por si acaso, para que entendamos esta situación de la pirámide de Hans Kelsen, por algo es considerado el padre del derecho en nuestra Constitución, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. En la quinta parte, a lo que refiere la jerarquía normativa y reforma de la Constitución, título único, expresa primacía y reforma de la Constitución. Para que vean la importancia y la aplicación que se ha dado a esta pirámide, en el artículo 410, parágrafo 1, indica: todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones se encuentran sometidos a la presente Constitución. Parágrafo 2. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad, al cual adecuamos a la pirámide Hans Kelsen, que este bloque de constitucionalidad justamente ha sido incorporado en las constituciones con el aporte de Hans Kelsen. Este bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales modernamente en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Primero, Constitución política del Estado. Segundo, los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. Y cuarto, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Como verán entonces, casi la misma pirámide de Hans Kelsen, nada más que en segundo lugar están los tratados internacionales, de los cuales forma parte Bolivia por haberse adherido, y todos los demás países al nacimiento y creación de las
entidades como las encargadas de velar por los derechos humanos. Para esta explicación, y les he mencionado la Constitución para que justamente ustedes tengan la idea clara respecto a la pirámide de Hans Kelsen y su aplicación en el bloque de constitucionalidad que plantea el artículo 410, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Continuando y siguiendo al autor, esa norma final que constituye entonces el vértice de la pirámide y la clave de todo el sistema jurídico, no puede ser una norma jurídica, pues entonces tendría que apoyarse a su vez en otra, y así sucesivamente. Para romper el círculo vicioso, Hans Kelsen considera esa norma fundamental como una hipótesis que hay que presuponer para la validez del orden jurídico. Tal norma hipotética establece el deber de comportarse como prescribe la Constitución y supone que así ocurre en la realidad. Pues, en caso contrario, si en la práctica no existe esa práctica ajustada a la Constitución y por tanto el sistema en su conjunto y prescindiendo de aspectos particulares no se aplica, ese sistema jurídico carece de validez. Así, Kelsen, en el último escalón de su pensamiento, reintroduce en el derecho un elemento de hecho para asegurar la inesquivable concordancia entre el orden jurídico y la realidad, entre el orden jurídico y la realidad, entre el deber ser y el ser. Las doctrinas de Kelsen fueron aceptadas y en algunos casos matizadas y modificadas por un importante grupo de juristas que suele llamarse la Escuela de Viena. Su influencia ha sido considerable en diversos países, España incluida. En la actualidad existe una marcada tendencia contraria a la teoría pura. Es casi todos los sectores de la ciencia jurídica, lo que no significa, por supuesto, negar su enorme importancia ni rechazar todos los resultados a que llegó Hans Kelsen. La crítica tiene dos vertientes. Una de ellas se refiere a puntos concretos de su doctrina, tales como la oscuridad ya aludida de la norma fundamental, o las dificultades que plantea la exclusión de las normas primarias en el ámbito de análisis jurídico. La otra vertiente es el sentido general de sus doctrinas. Kelsen se esforzó en purificar el derecho de toda contaminación ideológica. Para él, todo derecho se justifica en sí mismo y todo Estado es un Estado de derecho. Pero está justificada esta tendencia a la pureza, indica nuestro autor. El derecho ha de prescindir de esos elementos metajurídicos tan tajantemente condenados por Kelsen. La técnica de aislamiento que al principio calificábamos de típica de todo el positivismo, alcanza aquí su instrumento más afilado. Y cabe preguntarse si el derecho es un fenómeno social y los fenómenos sociales forman entre sí una unidad, está justificado y es recomendable llegar al máximo ese aislamiento. Como decía Hegel, la verdad es el todo y, aunque sea necesario por razones de análisis y de especialización, separar entre sí los diferentes fenómenos sociales. Esas distinciones no deben hacernos olvidar la conexión necesaria que todos tienen entre sí. Como verán,
es larga y bastante, podríamos decir, exquisita la explicación que hace el autor respecto al aporte de Hans Kelsen en su obra La teoría pura del derecho. Continuando con la idea y tomando los aportes concretos que hizo Hans Kelsen, lógicamente va a haber posiciones, diferentes reacciones y lo que nos interesa identificar, por ejemplo, son las tendencias neopositivistas. Tendencias neopositivistas que indican una tendencia nueva en el campo del derecho que, aunque presenta características muy peculiares, puede englobarse en el campo de las doctrinas positivistas. Es la de los juristas que han centrado su atención estos últimos años en el análisis del lenguaje jurídico a la luz del moderno desarrollo de la lingüística y de las corrientes filosóficas, hoy muy difundidas en importantes sectores de pensamiento, que se conocen bajo el nombre de positivismo lógico. Los estudios hasta ahora hechos se han centrado sobre todo en el problema del significado de los términos jurídicos, mientras que tradicionalmente se buscaba el significado exacto o verdadero de los términos. Estos análisis han puesto de relieve que las palabras tienen una gama de significados según su uso y contexto. De la misma forma, el concepto de definición ha cambiado considerablemente al poner de relieve que muchas definiciones no se refieren a cosas, sino que son determinaciones del sentido de las palabras, lo que arroja nueva luz sobre no pocos problemas tradicionalmente discutidos, como ocurre, por ejemplo, en el concepto mismo del derecho. Aunque los partidarios de estas tendencias neopositivistas no han intentado construir ninguna teoría general del derecho. Sería un error creer que los problemas que debaten son meros problemas de palabras. En realidad, el análisis de un lenguaje es una puerta abierta a una concepción de la realidad, porque, como dice Wittgenstein, un lenguaje es una forma de vida y su análisis nos conduce, al menos en las últimas corrientes de pensamiento imperantes en el campo del positivismo lógico, a plantearnos el problema de la realidad a que se refiere. Estos intentos, que están aún, por otra parte, en sus inicios en el campo del derecho, suponen una interesante apertura de caminos para revistar no pocas concepciones hondamente arraigadas del pensamiento jurídico. Otra de las tendencias sobre las cuales forma parte de la obra de los neopositivistas es la creación de la escuela del justnaturalismo, de la interpretación, ya, porque prácticamente se recupera el justnaturalismo, que es el derecho natural, sobre el que hemos visto en los primeros temas, que nace el derecho como tal y forma parte de la interpretación de la realidad para después aplicarlo en todo un cuerpo, normativo, ¿ya? Entonces, hablamos del justnaturalismo, indicando y siguiendo al autor, la respuesta positivista en sus diversas corrientes, ¿ya?, ha insistido siempre en el punto fundamental de la separación entre el derecho y la valoración moral de su contenido. Con ello, se coloca en abierto contraste
con lo que se puede considerar la más antigua de las concepciones del derecho. Como les indicaba, nos referimos al derecho natural, entonces como jus naturalismo, y que últimamente ha experimentado un renacimiento espectacular, el jus naturalismo. Con esta palabra se designa un conjunto de doctrinas muy variadas, pero que tienen como denominador común la creencia de que el derecho positivo debe ser objeto de una valoración con arreglo a un sistema superior de normas o principios que se denomina precisamente derecho natural. Esas valoraciones forman parte, según los justnaturalistas, de la tarea del jurista, que no debe limitarse al análisis del derecho existente, sino que se ha de plantear como un aspecto esencial de su trabajo científico, el aspecto ético del derecho. Una referencia sumaria a la posición justnaturalista es muy difícil, dada la enorme variedad de actitudes y pensamientos que abarca. Bastará por ello con algunos puntos de referencia para situar el tema. Ante todo, una observación fundamental. Con las concepciones justnaturalistas ha ocurrido un fenómeno muy significativo. Hablando de Grecia, a nuestros días se han multiplicado los intentos para encontrar el derecho natural, es decir, el sistema de principios y normas superiores a los derechos positivos y, por tanto, a la voluntad de los hombres, a que aquellos derechos humanos debían someterse. La misma multiplicidad de doctrinas, las épocas de práctico abandono de esos intentos, como ocurrió en el siglo XIX, su resurrección en los últimos años, también envuelta en una intrincada red de discusiones. Todo ello es la historia de uno de los más generosos movimientos espirituales del hombre occidental, pero es también la historia de uno de sus mayores fracasos. A pesar de esto, la humanidad no renuncia a buscar un ideal superior de justicia que la defienda contra la arbitrariedad de las leyes humanas. Incluso se ha dicho, no sin razón, que la fe positivista del siglo XIX era un derecho natural oculto, a pesar de las afirmaciones en contrario de sus defensores. Y en realidad, como ya vimos, de la misma idea de derecho, es muy difícil descartar totalmente la referencia a la justicia como uno de sus fines. Históricamente, el derecho natural ha cumplido funciones importantísimas, aunque distintas y aún opuestas en ocasiones, ha sido una idea conservadora de la estructura social y política existente. En otras, por el contrario, actuó de lema revolucionario, como ocurrió en el siglo XVIII, y en su lógica consecuencia, que es la Revolución Francesa. En estos últimos casos, el derecho natural sirve para elevarse en nombre de un derecho o leyes superiores contra las leyes positivistas, permitiendo la ilusión de que la actitud revolucionaria no solo no es opuesta al derecho, sino al contrario, se hace en su nombre. Es el viejo grito que desde Sófocles resuena en la conciencia occidental, oponiendo a la ley humana injusta las leyes naturales de la conciencia, lo que forma
todo su contexto el derecho natural, ese derecho con el cual han nacido los seres humanos desde la antigüedad y han manifestado y aplicado en sus diferentes formas de organización que se han ido presentando. Para entender más el derecho natural o el justnaturalismo, como lo denominamos, aquí vemos justamente en la diapositiva, el justnaturalismo son una serie de derechos del hombre, naturales y universales, superiores o independientes al ordenamiento jurídico positivo, y que son la razón de que exista tal ordenamiento. Esto es fácil de entender en el sentido de que justamente se toma, se rescata de los usos, costumbres y de todo aquel contexto que hace a la naturaleza humana y se traslada al derecho positivo. Refleja lo que el ser humano está acostumbrado a mantener en sus relaciones sociales. Entonces, este justnaturalismo es rescatado justamente en su esencia, porque nunca abandonó el ámbito o el escenario de aplicación social respecto al cumplimiento de ciertos derechos. Como antecedente, ya conocemos lo que es y lo que nos plantea el autor en relación al justnaturalismo. Vamos a ver este justnaturalismo, lo que fue en Grecia y en Roma. Y indica el autor, las raíces de las distintas doctrinas del derecho natural se encuentran en Grecia. La idea de que existe un orden natural, es decir, un orden que se revela en la naturaleza de las cosas, es distinto de las cambiantes leyes humanas y puede ser descubierto por la observación racional de la vida social. Fue discutida por los sofistas y por Sócrates en el siglo V a.C. La primera idea del derecho natural es, por tanto, la de normas adecuadas a la naturaleza de las cosas, rectamente interpretada por la razón humana. Este pensamiento aparece claramente en Aristóteles. La justicia política se divide en natural y legal. Natural es la que tiene fuerza en todas partes, independientemente de lo que parezca o no. Y legal, la de aquello que en un principio da lo mismo que sea así o de la otra manera. Pero una vez establecido ya no es lo mismo. Por ejemplo, que el rescate cueste una mina o se deba sacrificar una cabra y no 2 ovejas, y todas las leyes establecidas para casos concretos. Una importante oscilación en este campo de ideas se manifiesta con los estoicos. Para esta tendencia filosófica, la escuela de los estoicos, la clave de la concepción del mundo es la razón como principio general que gobierna el universo y por tanto también al hombre que de él forma parte. Vivir según la naturaleza es vivir con arreglo a los dictados de la razón que rige aquella. Así, la idea del derecho natural se polariza en torno al deber de vivir con arreglo a un ideal dictado por la razón. El derecho natural se transforma en derecho ideal, que es la concepción que de él ha dominado en el pensamiento posterior, no sin algunos retornos y contaminaciones con el primitivo ideal de buscar sus principios en la misma naturaleza de las
cosas. La jurisprudencia romana acoge estas ideas. La pura concepción naturalista aparece, por ejemplo, en un famoso texto atribuido a Ulpiano, según el cual jus naturale es quod natura omni animalia docuit. ¿Qué significa esto? Estarán diciendo ustedes. Significa, en latín, el derecho natural es el que la naturaleza enseñó a todos los hombres. Con esto creo que el autor explica todo su contenido e importancia. Pero esta concepción naturalista, casi biológica, fue un punto de vista aislado. La opinión dominante realizó un curioso sincretismo entre la idea estoica del derecho natural establecido por la razón natural y un hecho positivo del sistema jurídico romano. ¿Cuál es este hecho positivo? Este sistema jurídico que nos daron los romanos es el desarrollo del jus gentium, ¿ya? Derecho de gentes. Había surgido al impulso de las necesidades prácticas sin preocupaciones teóricas, como obra de los magistrados a quienes competía entender de los litigios entre ciudadanos romanos y quienes no lo eran. No era aplicable en este caso el genuino derecho romano, pues este era exclusivo de los ciudadanos, ni tampoco estos podían aceptar que se les aplicase un derecho extranjero. Ante esta situación, agudizada por el desarrollo del tráfico comercial entre personas de distinta condición jurídica, los pretores construyeron empíricamente un sistema de normas y buscaron su fundamento en lo que a su juicio debía ser una virtud exigible a todos los hombres, fuesen o no romanos, la fides. Esta palabra significó en un principio solo el deber de cumplir la palabra dada, pero más tarde su sentido se amplió hasta comprender el deber general de comportarse correctamente en las relaciones con los demás, es decir, la buena fe. El jus gentium, el derecho de gentes, nació así entre los siglos III y II antes de Cristo, como un sistema de derecho positivo, libre de trabas, flexible y práctico, que pronto adoptaron los mismos ciudadanos romanos para sus relaciones jurídicas, con preferencia en muchos casos al viejo derecho quiritario, incómodo, formalista e inadecuado a las nuevas necesidades sociales. Los juristas romanos, al recibir en su bagaje cultural las ideas importadas de Grecia, creyeron reconocer su jus gentium, precisamente en la idea de un derecho basado en la razón natural de los estoicos. Un jurista del siglo II después de Cristo define el jus gentium, no el jus naturale, ojo, no el derecho natural es distinto al derecho de gentes, diciendo que es aquel que naturalis ratio inter omnes hominis constituid. Se darán cuenta entonces a lo que claramente quiere llegar el autor al mostrarnos. El derecho natural es el que la naturaleza enseñó a todos los hombres, habíamos visto. En cambio, este derecho de gentes ya cambia en su aplicación y se aleja, no se aleja, sino hay una diferenciación con el derecho natural, porque debemos consentir también y entender que se nutre del derecho natural,
para crearse el Ius Gentium, que amplía su horizonte de aplicación a demás sociedades y no solamente se vuelve un derecho interno, sino más bien un derecho internacional. Fue quizá la influencia cristiana la que decidió la separación entre los dos conceptos. El jus naturale, o sea, el derecho natural, pierde en la concepción dominante en la última fase del derecho romano. Sus últimas conexiones con la naturaleza, entendida empíricamente, y se convierte en ideal superior e inmutable de justicia. El jus gentium queda reducido a las normas que se encuentran de hecho en la mayoría de los pueblos y que pueden coincidir o no con el derecho natural. Surge de esta manera la famosa tricotomía que pasará al pensamiento medieval y moderno. En la cúspide del sistema jurídico está el jus naturale, derecho natural. ¿Ya? Entendido este derecho natural, decíamos, el derecho natural como id quod semper acum ad bonum est, viene después del jus gentium que habíamos visto. ¿Ya? O sea, el que gentes humanae utuntur dice, y por último el jus civile, derecho civil, que es el quod quisque populus ipsi civitus constitui, que es ipsius proprium civitatis. Como verán, entonces lo que se está tratando de ver en este sentido es que el derecho natural, y tal cual nos lo muestra, reitero, el autor, sirve de base para crear este derecho de gentes. ¿Por qué? Porque contiene los preceptos y contiene la reproducción, la mecanización sistemática de lo repetitivo y lo que acepta el ser humano como un derecho natural y el acceso a ciertos tipos de derechos, ¿ya? Que son con los que han ido evolucionando y organizándose socialmente. Dentro de todo esto que nos muestra Ángel Latorre en Introducción al Derecho, también como respuesta a esta maduración de la idea, esa transformación y aplicación, podríamos decir, del derecho natural y el nacimiento del derecho de gentes para que sea aplicado a un mayor universo de personas, que no siempre, como lo explica el autor, se podía procesar o juzgar a extranjeros que están tal vez de paso en Roma, que estaban de paso en Roma y cometían algún tipo de delito, algún tipo de acción reñida con su ordenamiento, entonces no se les podía aplicar porque no eran romanos. ¿Ya? Debería haber entonces que crear e inventar lo que ellos hicieron, que es el jus gentium, el derecho de gentes, para juzgarlos, y además que con el tiempo se fue aplicando a las nuevas organizaciones, a las nuevas sociedades. ¿Ya? Un derecho que sea comprendido como es ahora el derecho internacional. ¿Ya? Vemos que posteriormente a Roma, entonces, nacimiento del derecho de gentes, el autor nos plantea el justnaturalismo medieval, tiempo de la Edad Media. Entonces, el justnaturalismo medieval indica que este caudal de ideas penetra en los teólogos y filósofos que en la Edad Media discutirán sobre el derecho natural. La Edad Media no fue, conviene recordarlo, la época de armonioso y pacífico pensamiento que a veces nos complacemos en imaginar, sino que fue un periodo en que no faltaron violentas polémicas doctrinales y puntos de vista muy opuestos. La tradición filosófica greco-romana, la jurisprudencia romana
las doctrinas de los padres de la Iglesia y las nuevas realidades sociales y políticas favorecieron esos debates. Ciertamente, el marco católico del pensamiento fue en la Europa occidental indiscutible y, en este sentido, si se puede hablar de una coherencia básica que falta en el mundo moderno, pero ello no provocó ni mucho menos una uniformidad de pareceres. Una figura destacada, una figura destaca gigantesca sobre las demás. Es el aporte y la obra de Tomás de Aquino, conocidos más por nosotros como Santo Tomás. La importancia de Tomás de Aquino reside sobre todo en haber sabido armonizar las diversas tendencias del momento ideológico que le tocó vivir, con una claridad y una armonía admirables. Su teología y su filosofía proporcionaron el más sólido respaldo al pensamiento católico durante siglos y aún constituye la filosofía preferida de la mayoría de los círculos católicos. Fiel a la visión teocéntrica del mundo dominante en su época, el punto de partida de la concepción de Aquino es que el mundo es gobernado por la divina providencia, es decir, por la voluntad de Dios, que es otra parte esencialmente razonable. La razón divina es la que establece el orden general del universo y sus reglas constituyen la suprema ley de este ordenamiento divino. Una parte es conocida al hombre solo por la revelación, es decir, porque Dios ha querido manifestarla a través de las sagradas escrituras y la tradición. La ley divina es, por supuesto, superior a todas, y su único intérprete autorizado es la Iglesia, lo que coloca a esta como el supremo poder moral en el mundo. Otra parte muy importante de ese ordenamiento general del mundo establecido por Dios es asequible a la razón humana sin necesidad de revelación y forma precisamente el derecho natural. Obsérvese que el derecho natural se limita a describir una parte del ordenamiento general del mundo puesto por Dios, mientras que otra parte es revelada directamente. El derecho natural es descubierto por la razón y no puede en ningún momento ser opuesto a lo que Dios ha revelado. No hay contradicción real entre la fe y la razón, entre la revelación y lo que la razón descubre. Cuando habla el autor de la revelación, por si acaso, refrescaremos nuestros conocimientos, es cuando el Supremo Creador, cuando Dios se hace presente a ciertos humanos, individuos, y les señala ciertas cuestiones respecto a su voluntad. Por eso es revelación, revela, ya lo que hizo con Moisés, por ejemplo, y muchos otros, entre la revelación y lo que la razón descubre, porque va a haber siempre niveles de entendimiento que no son aprehendidos por el ser humano y lógicamente no pueden de ninguna manera llevarlos a la práctica. Después de la ley divina y de la natural viene la ley humana. Es esta dictada por los hombres con vistas al bien común, otro concepto clave del pensamiento tomista. Y tampoco es una mera decisión voluntarística del que ostenta el poder, sino que ha de ser racional. Tales elementos quedan claros en la famosa definición de la ley, que de ley se da en la suma teológica.
Lex est quandam rationis ordinatio ad bonum commune ad eo qui curam communitatis habel promulgata. ¿Qué significa esto? Ley es la ordenación de la razón hacia el bien común, promulgada solemnemente, porque tiene el cuidado de la comunidad, que expresa Santo Tomás de Aquino. Siguiendo la misma dirección de este justnaturalismo medieval, debemos nosotros indicar, por los demás, la ley humana no puede ser contraria a la ley natural ni la divina. La ley injusta no obliga, porque las leyes divinas y naturales han de obedecerse antes que las humanas. En esto el pensamiento tomista refleja una de las más firmes ideas del pensamiento medieval. El legislador, el gobernante, está vinculado por el derecho natural y el divino. Así Tomás de Aquino traza los grandes rasgos de una concepción a la vez jerárquica y armoniosa de la sociedad humana. El gran teólogo se muestra más prudente que no pocos de sus seguidores al tratar de cuáles sean las instituciones y normas del derecho natural. Así, por ejemplo, la propiedad privada no es considerada por él como de derecho natural, fiel en este punto a una importante línea del pensamiento católico, que no ha glorificado nunca la propiedad sagrada e inviolable, aunque Tomás de Aquino representa la cúspide del pensamiento cristiano medieval. Una referencia merecen los dos grandes representantes de la escolástica tardía, Duns Scoto y sobre todo Guillermo de Ockham. La importancia de estos filósofos en el aspecto que ahora nos interesa es el énfasis que ponen en la voluntad más que en la razón como fuente del derecho. Voluntas imperitat intellectui, según un famoso aforismo de Duns Scoto. En esto se separan de Tomás de Aquino, que insistió siempre en el carácter racional de la ley, tanto de la divina como de la natural y de la humana. En la filosofía tomista no podía haber contradicción entre la voluntad de Dios, creador del orden universal, y la razón, porque en Dios voluntad y razón se confunde. Pero Scoto y Ockham insistirán en que esa confusión no existe. La voluntad de Dios es la fuente de la ley divina. Y si ésta es razonable, no es porque exista entre esos elementos una identidad esencial, sino porque Dios, que es la suprema bondad, no ha de querer nada injusto. Por lo demás, el interés práctico de estas filosofías está en que preludian las direcciones voluntarísticas, muy abundantes en la filosofía jurídica y política moderna, es decir, la idea central de que el derecho deriva de la voluntad del legislador, ius est quod in sumen est, de la decisión del Estado sin referencia a la racionalidad o moralidad de su contenido. Como vemos, nos plantea el autor la evolución histórica de este derecho natural, dado por el justnaturalismo, el nacimiento del derecho de gentes como complementario al derecho natural que tienen todas las personas en diferentes etapas. Una vez conocidos los representantes del medievo, de la Edad Media, veremos ahora y nos plantea el autor el justnaturalismo en el mundo moderno. Y proseguimos siguiendo la línea, aunque según Tomás de Aquino, el derecho natural es asequible a la razón humana con independencia de la fe religiosa. Lo cierto es que en la concepción medieval del mundo, la Iglesia Católica constituye el marco grandioso en que se insertan y articulan los diversos aspectos de la vida espiritual. Los principios del mundo moderno supusieron el fin de la hegemonía eclesiástica,
El Renacimiento proclamó los fueros de la razón independiente, es decir, no armonizada con una fe religiosa. La Reforma acarreó la ruptura de la unidad católica. La concepción eclesiástica del derecho natural dejó de ser la doctrina prácticamente unánime de la Europa cristiana para convertirse en una teoría más y, en algunas épocas, un tanto marginal respecto a las grandes corrientes de pensamiento que se despliegan a partir del Renacimiento. Pero esta situación planteaba un grave problema. Desaparecida la unidad espiritual de la cristiandad, si se quería buscar un fundamento al derecho que fuese común a todos los estados, ese fundamento debería ser independiente de toda convicción religiosa. El problema era especialmente agudo en el campo de las relaciones internacionales, en que, al no existir poder alguno superior una vez desaparecida toda, sería pretensión de hegemonía del Papa y del Emperador, en el seno de un imperio que ya no era más que un recuerdo. Se creaba un vacío que era urgente llenar buscando un nuevo fundamento para tales relaciones. Esto explica la significación crucial que en la historia del pensamiento jurídico tiene el gran jurista holandés Hugo Grocio. En su obra fundamental de Juri Belli and Paxis, publicada a principios del siglo XVII, se lanza la idea de que existe realmente un derecho natural, pero que su único fundamento es la razón. Esta razón en el pensamiento de Grocio es independiente de toda fe religiosa. El derecho natural es tan inmutable que no puede ser cambiado por Dios mismo y existiría aunque Dios no existiese. Al afirmar esto, no pretende Grocio que personalmente era un sincero cristiano poner en duda la existencia de Dios, sino simplemente liberar el fundamento del derecho natural de su implícito respaldo religioso, para ponerlo por encima de las discusiones y luchas que sobre estas cuestiones desgarraban la Europa de su tiempo. Tal actitud tenía también la importante consecuencia de situar el derecho natural fuera del ámbito del poder eclesiástico y por tanto eliminaba la posición decisiva que en este aspecto había asumido la Iglesia medieval. Por lo demás, Grocio ve en el derecho un conjunto de principios y reglas concretas, deducibles por la razón, por la experiencia de los usos normales en los pueblos civilizados y superiores al derecho positivo. Traza así las reglas generales que deben regir las relaciones entre estados en paz y en guerra, pero además de dar fundamento al derecho internacional. Su vasta obra proporciona también numerosas reglas y opiniones sobre el derecho en general. Grocio, que fue un profundo conocedor del derecho romano tal, y como era estudiado en su tiempo, tomó en realidad la mayor parte de sus doctrinas de este derecho, aunque visto a la luz de la razón y con un criterio jurídico poderoso y certero. Grocio inicia la tendencia del derecho natural racionalista que continúan y desarrollan diversos juristas en su siglo y en el siguiente. El derecho natural, tanto en su aplicación a las relaciones internacionales como a los derechos internos, se convierte en manos de estos juristas en un detallado y exhaustivo sistema de reglas, consideradas como racionales, aunque en realidad, como había ocurrido con Grocio, se inspiraban en su mayor parte en el derecho romano. Y de la interpretación misma que estamos identificando sobre el derecho natural, el derecho de gentes, el derecho civil, incluso y todo el legado romano, también hay un elemento que se incorpora, ¿ya? Los derechos del hombre y el contrato social. ¿Ya? Otra línea de inspiración naturalista que aunque con
precedentes muy anteriores, alcanza su apogeo en la misma época y al amparo de la misma tendencia racionalista. Es la de los derechos naturales del hombre frente al Estado. Representa esta idea el contrapeso histórico al principio del poder absoluto del Estado, que caracterizó el mundo moderno. El hombre tiene unos derechos naturales inalienables, es decir, que no pueden ser transferidos permanentemente a ningún gobernante. El filósofo inglés John Locke centra esos derechos en la vida, la libertad y la propiedad. Para asegurarlos, Locke recurre a otra vieja idea que habían utilizado otros pensadores con los más diversos fines, la de contrato social. El más famoso representante de esta tendencia, el filósofo genebrino Rousseau, dará toda su fuerza explosiva a estas ideas en su célebre obra El contrato social, que se publicó el año 1762, donde indica: el hombre, dice en una de sus primeras páginas, ha nacido libre y en todas partes está encadenado. El gran problema político es conciliar la libertad natural del hombre con la necesidad de la vida en un Estado. La respuesta que da Rousseau a esta pregunta es el contrato social, o como dice él mismo, es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y siga tan libre como antes. El contrato social en Rousseau es un hecho histórico, como habían creído algunos filósofos anteriores, sino un modelo ideal de organización política. La Revolución Francesa hará estallar en la práctica todo este caudal de ideas. Como es natural también dentro de la historia de la humanidad y de las diferentes instituciones jurídicas creadas, institutos jurídicos, herencia tanto de Grecia como de Roma, hemos visto su evolución en la Edad Media. Lo que nos plantea el autor es que, en cierta forma, también llega un momento que se presenta la crisis. Todo es dinámico, todo cambia y, lógicamente, el derecho objetivo tiene que ser adecuado a esas exigencias. Para eso, nuestro autor plantea la crisis del justnaturalismo en el siglo XIX. La doctrina justnaturalista, que alcanza su apogeo en la Revolución Francesa, entra en decadencia en el siglo XIX. La crítica a la doctrina del derecho natural procedió de diversos sectores. Tres factores pueden señalarse en el eclipse de estas doctrinas. De una parte, la filosofía crítica de Kant había planteado el grave problema de cómo era posible dar valor general a lo que solo podía ser descubierto a través de la experiencia, es decir, lo que solo podía proceder de un conocimiento a posteriori, cuando el único conocimiento generalmente válido que la razón pura podía dar tenía que fundarse con independencia de la experiencia a priori. Ciertamente, Kant reconstruye la posibilidad de encontrar una norma general de conducta sobre la base de la razón práctica, pero es sabido que este aspecto de la filosofía kantiana tuvo poco eco comparado con la enorme y merecida trascendencia de su análisis crítico de la razón pura. En una dirección distinta, la escuela histórica, representada, como ya se ha dicho, sobre todo por Savigny, al poner el fundamento del derecho en la expresión espontánea del espíritu popular, negaba la existencia de un derecho natural superior. Cada pueblo produce su derecho como su lenguaje y no cabía someter esa evolución natural a los marcos en un sistema racional de reglas no nacido de ningún golfiz. Por último, el auge general de las codificaciones produjo como curioso efecto que, estando ellas inspiradas en las ideas justnaturalista, engendrasen una mentalidad y una ciencia jurídica eminentemente positivistas. En realidad, este positivismo reposaba
sobre la plena y tácita aceptación del conjunto de valores que había desarrollado la escuela del derecho natural racionalista. Si bien hay un declive, ya nos muestra el autor, hay una crisis del justnaturalismo en el siglo XIX, también una próxima etapa, la próxima edad, una vez reconstituidos los modos de aplicación del justnaturalismo, el derecho natural y el derecho de gentes, vemos que se produce el surgimiento actual del justnaturalismo. A fines del siglo XIX, el justnaturalismo parecía muerto y enterrado para las corrientes dominantes del pensamiento jurídico. En el siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha experimentado un renacimiento espectacular, aunque no sin importantes variaciones respecto a su modelo anterior. Que la idea de la justicia era esencial en el derecho lo había afirmado ya el importante filósofo alemán del derecho Stadler. Al giro del siglo, pero para él la idea de justicia era una idea puramente formal, sin un contenido permanente válido. Lo significativo de las modernas doctrinas justnaturalista es el retorno a una indagación de la justicia material, es decir, con contenidos concretos, solo que, a diferencia de las viejas teorías justnaturalistas, los modernos defensores de estas tendencias, muy diversas por otra parte, no piensan en un sistema detallado de normas, sino más bien en un conjunto de principios generales y flexibles. Tampoco la mayoría de los justnaturalistas modernos establecen en la clara prioridad de este derecho natural sobre el positivo y se limitan a señalar aquellos principios como puntos de referencia que ha de tener en cuenta el legislador y a los que ha de ajustar sus normas. La fundamentación filosófica de estas posiciones deriva sobre todo de un conjunto de doctrinas filosóficas que a partir de Husserl y gracias al método fenomenológico intentaron superar los firmes límites de Kant, que Kant trazó al conocimiento racional, defendiendo también la intuición intelectual como medio válido de conocimiento. La ontología de Hartmann, la filosofía de los valores de Max Scheler y el existencialismo de Heidegger han sido utilizados para defender este nuevo justnaturalismo, a veces en forma algo ecléctica y no demasiado rigurosa. El movimiento ha afectado también a otra línea de justnaturalismo tradicional, la defendida sobre todo por juristas católicos, que en general no habían abandonado nunca los principios básicos de la doctrina del derecho natural, y que al calor de estas nuevas ideas y de otros fenómenos intelectuales, como un estudio más directo y penetrante de la filosofía escolástica y sobre todo de la tomista, han renovado en muchos aspectos su pensamiento. Esta última tendencia de justnaturalismo católico sigue teniendo importancia en el actual pensamiento jurídico español. Y por último, debemos indicar que todo este interesante momento ideológico ha de ponerse en relación con las nuevas circunstancias que vivió el mundo en lo que va del siglo XX, sobre todo en Alemania, a raíz del régimen nazi y de su derrota. Se creyó ver en el abandono del justnaturalismo una de las causas del desastre material y moral al que llegó bajo aquel régimen un pueblo de la tradición cultural que honra a Alemania. Es realmente en Alemania donde ese nuevo justnaturalismo ha tenido más auge, pero en forma más o menos abierta. El deseo de buscar un sistema de valores a que aferrarse se encuentra en otros muchos países e influye, por ejemplo, en forma poderosa en las últimas corrientes de la filosofía jurídica norteamericana. Es dudoso si el nuevo justnaturalismo ha logrado superar las viejas objeciones que se hicieron a sus predecesores, aún dejando aparte problemas de fundamentación filosófica. Los principios en que intenta apoyarse o son de una vaguedad que no resuelve más que los problemas ya resueltos,
o se trata de cristalizaciones de opiniones y corrientes ideológicas, muy respetables sin duda, pero a las que es difícil dar una fundamentación con una validez general. Es fácil combatir la esclavitud, que ningún pueblo civilizado acepta hoy, pero no es tan fácil saber qué ha hecho de hacerse con la pena de muerte o con el régimen jurídico de la propiedad, por referirse solo a dos problemas muy discutidos. El viejo problema de los cambios de concepción en algunas instituciones, como ocurre con la misma esclavitud, tampoco parece que se haya resuelto muy satisfactoriamente. No es extraño en esas circunstancias que otros juristas busquen la solución por el camino de reconocer un derecho natural relativo e histórico, lo que supone que en cada época exista un conjunto de valores socialmente reconocidos al que debe ajustarse el derecho, pero en tal corriente de ideas estamos ya muy cerca de otra dirección con la que en la actualidad se ha pretendido superar el positivismo, las corrientes y doctrinas de carácter sociológico. Hasta acá la primera parte de lo que significa el objeto y métodos de la ciencia jurídica a través de los diferentes autores y escuelas que hemos visto. La próxima sesión veremos ya la segunda parte del objeto y métodos de la ciencia jurídica, empezando con las concepciones sociológicas ya del derecho. Este elemento que nos da el autor, la sociología, que se incorpora ya materialmente a la construcción de ese aparato de que constituye la ciencia del derecho, atendiendo lo que siempre hemos denominado el encargo social y la forma en que se debe, ¿ya?, identificar la problemática social en beneficio de todos sus habitantes o pertenecientes al grupo. Bien, de esta manera concluimos este tema, esta primera parte del objeto y métodos de la ciencia jurídica. En la próxima sesión continuaremos y daremos final a esta con las concepciones sociológicas del derecho y otros puntos que toca el autor. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias nuevamente.